Pero hoy hay un título o hay un tema que responde a una pregunta que se hace siempre. ¿Dónde está Dios cuando hay problemas? ¿Dónde está Dios cuando hay injusticias? ¿Hasta cuándo, Señor? Esa es una pregunta que el impío se hace. Esa es una pregunta que la gente del mundo o de aquel que no quiere someterse a Dios se pregunta en su interior o lo dice. ¿Dónde está Dios? Cuando hay una violación, ¿dónde está tu Dios? Estábamos comentando de una tragedia que hubo en televisión con respecto a unos niños y alguien preguntó, Señor, ¿y por qué permites esto? ¿Dónde está Dios? El que no sabe dónde está Dios es porque no ha leído la palabra. Pero nosotros tenemos que regocijarnos porque Dios nos permite, a través de su palabra, conocer cuál es el propósito para nuestras vidas. Debemos regocijarnos de saber que no estamos caminando a ciegas. El que va a una expedición, el que va a un viaje y cuando llega pierde el mapa, está desorientado. Cuando nosotros no estudiamos la palabra y además de estudiarla, no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces estamos perdidos. Cuando a nosotros la palabra de Dios nos da aburrimiento es porque el Espíritu Santo no nos está guiando. Pero cuando nosotros entramos en esa presencia de Dios, Él nos va mostrando. Vamos a entrar en una serie de prédicas de escatología. Escato es tiempos futuros. Y es necesario que nosotros sepamos qué nos depara el futuro y cómo va a actuar Dios para que después no sepamos y no andemos locos. El tema es la ira de Dios. El tema lleva por título el gran día de Jehová. También le llaman el día de la ira de Dios. Dios también se aira. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6. Cuando alguien coge rabia, lo primero que piensa es en vengarse. Y alguien que piensa que Dios es bueno no puede pensar que Dios quiere vengarse. Pero este día se llama el día de la venganza de Dios. Y usted dirá, esto no parece ser congruente con un Dios bondadoso, con un Dios que es puro amor. Pero muchas personas se les ha olvidado que Dios es puro amor, pero también es fuego consumidor. Las personas y todos tenemos que entender que Dios es santo, santo, santo. Y que Dios no permite que nadie robe su gloria. Dios no permite que nadie dañe su obra. Dios no permite que nadie interfiera en sus planes. Todos tenemos que entender que Dios es santo y que nosotros tenemos que ser santos porque sin santidad nadie verá al Padre. Después de esto, espero que nosotros podamos entender que cuando hablemos de Dios, que cuando hablemos de Jesucristo, no podemos decirle como alguien me decía, es que yo cuando estoy orando yo le digo Chucho. ¿Pero cómo así Chucho? Es que Él es mi amigo. Pero es que aunque Él sea nuestro amigo, nosotros no estamos al nivel de Jesucristo. Nosotros no podemos decir como la publicación que dice el man está vivo. Porque yo siempre recuerdo que un primo mío, cuando hablaba del man, mi abuela le pegaba y decía el man, son los marihuaneros los que hablan así. Entonces, para que los jóvenes entiendan, yo no puedo decir es que el man está vivo, porque es que él no es el man. Y Él no es mi parcero, Él es mi Dios y mi Señor. Hay una prédica importante que tenemos que hacer y que sé que hay que hacerla en algún momento. Y es sobre la salvación que recibimos a través de Cristo. Él tiene que ser nuestro Salvador. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hablan más de 14 veces de que Él es nuestro Salvador. Pero tan importante y más importante que nuestro Salvador, Él tiene que ser nuestro Señor. Porque así como habla más de 14 veces que Él es nuestro Salvador, más de 400 veces dice que Él es el Señor.
Entonces la importancia de Jesucristo es que es nuestro Señor. Y hoy vamos a entender, en el nombre de Jesús, que Dios es tan santo, que si nosotros no somos santos, vamos a conocer esa parte de Dios que se llama fuego consumidor. La gente dice, no, tú puedes pecar lo que tú quieras, porque es que Él es puro amor. Ese es el lema de los marihuaneros y de los hippies de los años 60. Paz y love, paz and love, paz y amor. ¿Qué quiere decir eso? No, paz y amor, todos en paz. Mataste, violaste, no importa, paz y amor. Pero resulta que Dios no es paz y amor. Él viene a hacer guerra y Él viene a poner en orden las cosas. Entonces, Apocalipsis 6, del 9 al 11, la palabra del Señor dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios es un Dios de venganza. Y nosotros diríamos, pero es que un Dios de amor, ¿cómo va a ser un Dios de venganza? Vamos a ver algo. Una persona peca y todo el que quiere vengarse le dicen, eso no es de Dios. Cuando alguien quiere desquitarse le dicen, eso no es de Dios. El que no le cree a Dios o cree que el pecador todo el tiempo va a seguir haciendo así y no va a tener castigo, eso es porque no ha entendido que las cosas se van a pagar delante de Dios. La gente dice, no, es que el infierno se paga aquí, no hay infierno, dicen algunas sectas. Nadie va para un infierno, no hay nada que pagar. Pero entonces, ¿por qué Dios permite todas las guerras? ¿Por qué tantos niños? La humanidad va a ver que Dios va a castigar. La humanidad va a ver que Dios va a traer un castigo. Cuando nosotros estamos viendo en Apocalipsis, estamos viendo que las almas están clamando. Ahí dice que las almas claman y dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Quiere decir que esas personas derramaron su sangre y están pidiéndole a Dios venganza. Y usted diría, pero ¿cómo unas almas que están en el cielo piden venganza? Porque esta es una venganza que la va a realizar el Dios. El problema de la venganza es cuando la quiere hacer el propio hombre. El problema de la venganza es cuando el hombre es quien la quiere hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender que en este momento hay desorden en la tierra. Tenemos que entender que en este momento la gente hace lo que quiere y piensa que no hay temor. Pero nosotros vemos que en Apocalipsis las almas le están diciendo a Dios, nuestra sangre fue derramada, Señor. Nuestra sangre fue derramada, ¿y cuándo vas a tener tu venganza? Resulta que, ¿cuál es la venganza que el mundo pide? Cuando alguien quiere vengarse, es porque las personas tienen odio, tienen rencor, tienen rabia contra alguien y por eso dice, quieren vengarse. Ahí, quieren vengarse. El que no perdona o el que tiene envidia quiere vengarse. Pero aquí, estas almas, que son almas perfectas, que están en el cielo y el que está en el cielo no tiene pecado. Estas son almas que subieron al cielo, que todas sus vestiduras fueron limpias por el Señor y que no tienen pecado. Y el Señor les responde y el Señor les está diciendo, todavía por un poco más de tiempo es necesario, pero esa venganza va a llegar. Entonces dice el Señor, se le dieron vestiduras blancas
se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir un poco de tiempo? Que siguieran esperando. No es que ellas tengan desespero, en el cielo no hay desespero. En el cielo todo el mundo sabe en qué momento, porque el Señor se los ha dicho. Pero lo que está diciendo la Biblia es que es necesario que se complete el número de sus consiervos. Esto quiere decir que en el cielo, en el momento en que esté ocurriendo esta cita de Apocalipsis, quiere decir que mucha gente habrá muerto por aceptar al Señor y por seguir a Jesucristo. Pero Dios les está diciendo, todavía hay más gente que va a morir y ustedes tienen que esperar a que esa gente muera y ustedes vengan para yo poder cobrar venganza. Entonces, vamos a analizar bien qué quiere decir esta venganza de Dios. La venganza de Dios y la venganza del pueblo santo de Dios quiere decir justicia. Quiere decir justicia de Dios. Quiere decir castigo por la desobediencia a Dios. Dios no es vengativo, pero Dios es justo. Y miremoslo de esta manera. Si Dios no fuera justo, todo el pecado que hace Hitler, todo el pecado que hacen las fuerzas revolucionarias, todo el pecado que hacen los que han hecho grandes asesinatos o pequeños asesinatos, quedaría sin castigo. Si es como lo dicen la secta de los testigos de Jehová, que no hay infierno, entonces nosotros podemos decir, da lo mismo que alguien peque, que alguien se guarde, pero que el otro haga el bien, porque no hay infierno, y si no hay infierno no castigan a nadie. Y si no castigan a nadie, ¿qué miedo voy a tener? Nosotros tenemos que estar con Dios no por temor, sino por amor. Pero tenemos que saber que hay algo importante que es el temor a Dios. ¿Qué quiere decir temor a Dios? No queremos hacerlo caer, no queremos, entristecerlo, no queremos hacer lo que no es su voluntad. Entonces, la Biblia dice, sépase que Jehová es Dios de venganzas. Vamos al libro de Deuteronomios 32, 35. Y aquí el Señor está diciendo, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. ¿Qué está diciendo Dios? Mía es la venganza. Lo que el ser humano no puede buscar es vengarse. Nosotros, al que nos haga daño, no podemos pensar en vengarnos. Pero sí hay alguien que va a hacer justicia, y ese es Dios. Y Él dice, mía es la retribución. Vamos a Deuteronomio 32, ahí mismo, por el versículo 41. Yo tomaré venganza de mis enemigos, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, está hablando Dios, y daré la retribución a los que me aborrecen. Todo esto lo estamos hablando para darnos cuenta que Dios sí es un Dios de venganzas, pero no es un Dios vengativo, como el que le hacen daño y quiere matar a otro. No es el Dios vengativo que su esposa le es infiel y quiere matarla. No es el Dios vengativo que le robaron algo y quiere cobrarse. No, este es un Dios que va a hacer justicia. Porque Dios a todos nos ha dado oportunidad, a todo ser humano le ha dado la oportunidad de recibirlo. Y el que no quiere, cuando Dios venga, se va a cobrar venganza. ¿Por qué? Por haberlo despreciado, por haber despreciado el sacrificio de Cristo. Cuando estábamos en las adoraciones y estábamos hablando de que por la mirada de Cristo todo acaba y vuelve a empezar, quiere decir que Dios nos da oportunidades. Pero cuando las personas no aceptan a Cristo, ¿qué les espera? El castigo. Vamos a Deuteronomio, el mismo capítulo, pero versículo 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Estamos viendo cómo en este mismo libro de Deuteronomio 3 veces el Señor está diciendo, 3 veces el Señor está diciendo que va a tomar venganza.
Hay unos salmos que se llaman imprecatorios. ¿Qué quieren decir salmos imprecatorios? Quiere decir que son salmos en los cuales el salmista está diciéndole a Dios que Dios debe hacer justicia. Pero él dice, Señor, es necesario que tú hagas venganza. El Salmo 94 lleva por título Oración clamando venganza. ¿Qué pasa con los salmos imprecatorios? Alguien podría decir, ¿por qué nosotros queremos que haya venganza? Y la Biblia nos está enseñando que cuando nosotros vemos una injusticia, nosotros tenemos que decirle a Dios que actúe. Cuando nosotros vemos que está pasando algo de pecado, nosotros no debemos tomar con nuestra propia mano venganza, pero sí decirle a Dios, Señor, ven a hacer justicia. Señor, mira ese jefe que me está oprimiendo. Señor, mira esa persona que me está robando. Mira esa persona que me está acosando. Mira esa persona, Señor, que cada día me molesta y yo no le hago mal, pero siempre trata de hacerme el mal. Nosotros, si somos realmente hijos de Dios, tienen que dolernos las injusticias. Entonces, estos salmos se llaman imprecatorios y el Espíritu Santo está entrando en estas personas muchas veces en David, y David decía, Señor, tú eres el Dios de la venganza, Señor, actúa, Señor, no te quedes así. Nosotros debemos orar para que Dios haga justicia sobre los malos. Ahora, Jesucristo dice que sus escogidos deben clamarle a Dios de día y de noche para que Él haga justicia. Vamos al libro de Lucas 18, versículos 7 y 8. En el libro de Lucas, nuestro propio Señor Jesucristo está diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Todo esto qué quiere decir? Que el mismo Jesucristo está diciendo que cuando nosotros vemos injusticias, tenemos que decirle a Dios todo el tiempo, día y noche, Señor, mira esa persona que me está haciendo opresión, mira esa persona que me perturba, mira esa persona, Señor. Nosotros tenemos que decirle, dice la Biblia, ¿acaso Dios se va a tardar en respondernos? Tenemos que estar confiados que si alguien nos está haciendo un problema, nos está causando algo, Dios lo va a poner en su sitio en su momento. El Salmo 94 termina diciendo, los destruirá Jehová nuestro Dios. Lo importante es que nosotros estemos confiados en Dios en todo momento, en que nuestros enemigos, así como Dios le dijo a Jesucristo, dijo, pondré a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los enemigos de Dios y del pueblo de Dios van a terminar debajo de los pies de Cristo y debajo de su iglesia. Hay otros salmos como el 35, el 69, el 109, en el cual el Espíritu Santo entraba en estas personas y estas personas decían, Señor, haz justicia. El Salmo 79, 10 dice, sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Dios y por Jesucristo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida por Dios. Y va a llegar un momento en que cada vez se va a poner más dura la cosa, cada vez se va a poner tan difícil la cosa, que los que se queden en la tierra después que el Señor venga, los van a perseguir y los van a matar. Y esos que mueren siendo perseguidos son los que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice que están debajo del altar clamando. Todos los que son perseguidos. Nosotros no estamos viviendo esto que pasa en Apocalipsis, porque cuando esto esté pasando ya la iglesia no estará acá. Si ahora a tantas personas les es difícil aceptar a Cristo, reconocer a Cristo, ¿cómo será en ese tiempo cuando todos los gobiernos se dediquen a matar cristianos y a matar al pueblo de Israel? Nosotros estamos viendo la noticia que va a pasar en un tiempo, no lo que está pasando ahora. Porque cuando esto pase,
lamentémonos porque la iglesia se habrá ido y el que esté en este tiempo se habrá quedado. Por eso es que es importante y por eso es que el Señor, y les comparto esto que hablé con mi esposa hace un tiempo, el Señor me va mostrando con mucha anterioridad los temas de los cuales voy a predicar. Y hay uno que durante varias semanas lo fui aplazando. Y abrí la Biblia en el hospital y me salió, y lo abrí en mi casa y me salió, y lo abrí al día siguiente y me salió. Y dice, día de la venganza de Jehová. Y es importante que la iglesia esté apercibida, que tenemos que estar preparados, porque ojalá las personas que nos pueden ver por televisión puedan estar aquí cuando se hacen las adoraciones y la alabanza. Qué bendición, y el Señor habla a través de esa palabra. Y en una de estas adoraciones estábamos diciendo, Señor, ven por tu iglesia. Quiere decir esto que Dios, dice la Biblia, nos va a salvar a nosotros de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Ahora somos cristianos, la gente nos hace a un lado, la gente nos aparta, la gente no nos comparte sus cosas. Y eso está bien porque nosotros no podemos mezclarnos. No podemos mezclarnos con las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero hay libertad de culto. Cualquiera puede ser cristiano y puede ser lo que quiera. Pero va a llegar un momento en el que ser cristiano va a ser un atentado contra lo que la gente piensa que es Dios y es el anticristo. Esto no le gusta a la gente que se predique. Esto en muchas iglesias no le gusta que se predique. Pero tenemos que hablar que hay un hombre que Jesucristo lo llama el hombre de iniquidad, el inicuo, el malo, en el cual está toda la maldad. Y hay un plan para destruir a toda la humanidad. Y ese plan, Él lo está haciendo, pero Él no sabe que Él forma parte de los planes de Dios. Y lo que nosotros debemos saber es que Dios nos va a salvar a nosotros de esa ira que este hombre va a desatar. Nunca ha habido una época de tanta maldad y tanto dolor como lo que ese hombre va a desatar en la tierra. Y Jesucristo nos va a salvar, dice la Biblia, que Él nos va a salvar de la ira venidera. Él va a tomar a su iglesia y se la va a llevar. Y resulta que los que queden van a ser los cristianos que eran fríos. Los cristianos que decían, hoy no voy porque amaneció lloviendo. Hoy no voy porque es que me duele la cabeza. Hoy no voy porque estoy preocupado. Hoy no voy porque no tengo ganas. No le comparto la palabra a nadie porque hoy no estoy de buenas. No le voy a dar a nadie mi plata, no lo voy a ayudar porque es que esa plata es mía. A mí no me importa lo que pase con los demás. Muchos cristianos fríos y tibios, cuando se den cuenta ya se habrán quedado. Y va a venir la persecución. Y ahí es cuando dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Porque muchas personas van a decir que aceptan a Cristo y cuando venga la persecución, se van a apartar. ¿Qué pasaba en el holocausto judío, en el holocausto nazi? Hay un museo dedicado a eso. Más de 6 personas murieron. Adolfo Hitler los mató. ¿Por qué los mató? Porque él pensaba que como los judíos crucificaron a Jesucristo, había que matar a los judíos para estar bien con Dios. ¿Quién le metió esas ideas en la cabeza? Un hombre fuertemente poseído por el diablo. Los que crearon todo el marxismo. Toda esa gente, Carlos Marx, toda esa gente que hizo esa cantidad de cosas comunistas, fueron los que inspiraron a este hombre a matar a los judíos. Más de 6 millones de judíos fueron muertos por este hombre. Y el plan del diablo ya no es solamente matar a los judíos, sino matar a judíos y a cristianos. Y eso es lo que va a pasar en esa época. Por eso, la iglesia, Jesucristo, la va a tomar como su esposa y se la va a llevar. Y recuerden que hay algo que se llama las bodas del Cordero. El Cordero es Cristo. Y la novia es la iglesia y Él se la lleva y celebran unas bodas. Si Dios lo permite, celebramos unas bodas en el cielo. Pero acá abajo, dice la Biblia, hay un término que usa Jesucristo, será el lloro y el crujir de dientes. Como cuando alguien tiene miedo y está traqueando los dientes, así dice la Biblia que va a ser esa época, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, nosotros vemos que este hombre va a comenzar a desatar una gran maldad, y si esa maldad no fuera detenida, entonces Dios no sería justo. Pero dice la Biblia que cuando estos salmistas están clamando, están diciendo, Señor, acaba la maldad. Por eso es que Dios es un Dios de venganza.
El Salmo 79:10 dice: sea notorio en los gentiles, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de sus siervos. Toda esa gente que muera perseguida por el anticristo y por la gente del mundo, esa sangre va a estar delante de Dios clamando: Señor, vénganos. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 15, el Señor dice: con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Con ira y con furor el mismo Dios está hablando. Pero el que no entiende dice: Dios no puede ser un Dios de venganza. Todas estas citas las está diciendo el mismo Dios. Con ira y con furor haré venganza. Y en Isaías 59:17, el mismo Dios dice, hablando de sí mismo: tomó ropa de venganzas por vestiduras. Isaías 59:17. Isaías 63:4 dice: porque el día de la venganza está en mi corazón. Venganza no es que Él sea rencoroso, venganza no es que Él sea malo, venganza es que Él sabe que tiene que hacer justicia. Cuando nosotros dejamos que Dios actúe por nosotros, ese día Dios se va a cobrar a todo el que nos hace daño. El día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Dios como iglesia nos manda esta palabra, que estemos preparados, porque después que la iglesia se vaya, se va a acabar algo que se llama el período de gracia. En cierta prédica que hicimos, hablamos de las 70 semanas de Daniel, hablamos de cómo se ha cumplido todo, y resulta que el reloj que debe dar el tiempo para que Cristo venga está aguantado. ¿Por qué está aguantado? ¿Por qué está aguantado? Porque el Señor en su misericordia nos está dando tiempo de que nos arrepintamos. El reloj profético en el cual dice que Cristo tiene que venir a cumplir ese día, Dios manda a Cristo a cumplir ese día, está aguantado. No es que se detuvo la pila, sino que se llama tiempo de gracia. Como cuando van a cerrar la puerta del bus: súbete que te estoy esperando. Eso se llama tiempo de gracia. Dios nos está dando una oportunidad de que nos arrepintamos, de que dejemos todo ese pecado, de que dejemos todas esas cosas, todo ese odio, de que dejemos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y nos entreguemos a Él y le obedezcamos. Pero en el momento en que se acabe el tiempo de gracia, el reloj llega a su tiempo y enseguida viene Cristo a poner en orden el anticristo, a poner en orden todo el desorden que hay, todo el sistema del anticristo, todo el mundo ecuménico, todo lo que la iglesia ecuménica habrá hecho en ese momento. En ese momento es cuando va a comenzar lo que se llama el día de la venganza de Jehová. El Salmo 64, en los versículos 7, 8 y 9, dice: Dios los herirá con saeta. Y el versículo 10 dice: se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. El día que nosotros desde el cielo estemos viendo cómo Dios pone en orden la tierra, cómo Dios castiga a toda esa cantidad de malos, dice que los justos se alegrarán. Entonces, todo esto está mostrando cómo el que es de corazón limpio se tiene que alegrar que Jesucristo ponga la tierra en orden. Todas esas preguntas que la gente hace: ¿por qué Dios permite las guerras? Ese día vamos a ver la respuesta, porque ese día Cristo va a poner en orden toda la tierra. Y nosotros estamos viendo un pedacito, pero cuando uno comienza a estudiar esto, se da cuenta el maravilloso plan de Dios. Cómo Jesucristo va a venir en un valle que es gigantísimo. Hay una prédica que hizo Gille Ávila, y él dice que estuvo en el valle de Megiddo. Megiddo es donde se va a dar la batalla de Armagedón. Y él dice que una persona en el centro no puede ver ni un extremo ni el otro de lo grande que es ese valle. Ahí es donde se va a dar la guerra. Todos los ejércitos contra Israel y contra Jesucristo viniendo ¿con quién? Con nosotros los santos. Dice la Biblia que después que estemos, Jesucristo viene con un ejército a pelear contra el anticristo. Y eso va a ser en el valle de Armagedón.
Ese día cuando Jesucristo, ya lo hablamos una vez, cuando Jesucristo baja y pisa el monte, se va a partir en dos. Todo va a quedar plano. ¿Cómo va a ser la fuerza de Jesucristo? Entonces la santidad de Dios es tan grande que nosotros no podemos decir, es que el man está vivo. Porque si los jóvenes no lo entienden, tienen que entenderlo a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos buscar que la palabra de Dios sea más suave para que la gente la entienda. La gente lo va a entender por el Espíritu Santo. Cuando cada persona someta su corazón a Dios, el Espíritu Santo le hace entender. Pero uno no puede cambiar una Biblia para que alguien me entienda si la gente tiene el corazón duro. Le puede hablar, le puede compartir y nadie va a entender. Entonces, ¿por qué se va a dar el día de la venganza de Dios? Porque la venganza de Dios va a hacer que se vea la gloria de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios. Y el justo se alegra, dice la Biblia. Pero si Dios es un Dios de venganza, ¿cómo debemos actuar nosotros que somos sus hijos? Con amor y con perdón. Proverbios 25:21 dice la Biblia: si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Nosotros debemos actuar como hijos de Dios, porque Dios sí actuó con nosotros como un padre, enviando a Jesucristo a recibir por nosotros todo el castigo. Entonces, tenemos que mostrar ese amor de Dios. Jesucristo dice, hay que amar al pecador, pero hay que odiar al pecado. Recuerden esa gran reflexión que un día nos compartió el pastor Jorge Aguirre. Jesucristo primero vino como nuestro abogado y Él nos defiende ante el Padre. La Biblia dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro intercesor. Pero cuando Jesucristo regrese, ya no va a venir como abogado a defendernos, va a venir como juez a juzgarnos. Entonces ahí es cuando ya no valen las segundas oportunidades. Mucha gente dice, cuando Cristo venga yo me convierto. Resulta que cuando Cristo venga, ya lo vamos a entender, ya el Espíritu Santo va a seguir estando aquí, pero va a dejar de actuar. Y si va a dejar de actuar de esa manera, va a dejar de detener al anticristo, y el anticristo se va a levantar. Y resulta que la gente se va a querer convertir y ya no va a poder, porque ya el Espíritu Santo va a dejar de hacer esa obra. Por eso dice la Biblia que el que en este momento detiene al anticristo va a dejar de actuar. En ese momento, muchas personas van a querer decir todo el que fue malo, porque hay personas nuevas que no entendieron el Evangelio, que no se lo compartieron, y se les va a compartir y van a aceptar a Cristo, y son los que van a ser perseguidos, y es lo que se llama, los teólogos llaman los mártires de la tribulación. Pero la gente vieja que sabía del Evangelio y no quiso someterse, ya no va a poder hacerlo. Es un periodo de 7 años. Los primeros 3 años y medio van a ser de paz. Se va a levantar un líder mundial. Va a ser la paz. Va a ser un líder, un dirigente. Va a volver todas las monedas del mundo, el dólar, el euro, todo, van a ser una sola moneda. Va a hacer que todas las religiones sean una sola. Va a haber un movimiento ecuménico. Por eso nosotros no podemos formar parte del movimiento ecuménico. Nos unimos los cristianos, los judíos, los testigos de Jehová, los estos, los mormones. No. Jeremías dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Porque nosotros no podemos dejar que se contamine la palabra del Señor. Estaban contando una historia de que en una iglesia llegó un predicador y el pastor principal le dijo, mira, tú no estés hablando aquí de pecado, porque si tú dices homosexualidad se oye feo. Tú hablas de un trastorno de orientación sexual. Tú no hables de robo, di que tomaron lo ajeno. Tú no hables de esta cosa de asesinato, no. Tú no hables de pedofilia. Miren la moral de la gente, que esta semana salió que en Argentina un pediatra reconocido era un pedófilo de los más famosos. Llegó a violar niños de 6 meses de edad en el mismo hospital donde trabajaba, y eso lo filmaba y formaba parte de una red de pornografía. Un niño de 6 meses, pero era un pediatra. Entonces la moralidad de la gente, ¿dónde queda? Si Dios no fuera un Dios de venganza, este hombre no tendría pecado, se murió y se acabó. Pero el pecado para él, si no se arrepiente, va a ser una eternidad ardiendo. La Biblia dice, donde el gusano nunca se
acaba y donde la llama nunca se acaba y el gusano nunca muere. Ese es el Dios de las venganzas. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que actuar como hijos de Dios, pero que Él sí va a vengarnos. Romanos 12:19, dice Él: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Romanos 12:9. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, está retomando las palabras que se dijeron en Deuteronomio cuando Dios también habló. Y en Romanos Pablo nos está diciendo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Y vuelve a decir en el versículo 10: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces sabemos que la ira de Dios viene para los impíos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si amamos al pecador? Alcanzar esas almas. Tenemos que compartirle a tantas personas como nosotros podamos. Si ustedes saben de alguien que está cerca a su casa, está moribundo, vayan corriendo, compártanle de Cristo. Díganle: la vida no acaba aquí con la muerte, seguimos a otra etapa. Pero si tú aceptas a Cristo, todos tus pecados son borrados. Y muchas personas van a aceptar a Cristo a través de esa palabra que nosotros demos, que viene de Dios. Porque si esta gente muere y no acepta a Cristo, van para el infierno, y esa ira de Dios también viene para ellos, porque en el juicio final serán levantados. Entonces, volviendo a Apocalipsis 6, Él dice: la venganza viene, el tiempo de gracia. Ahora estamos en el tiempo de gracias. En Apocalipsis, cuando eso esté pasando, es una época que se llama tribulación. También se llama aflicción. También se llama tribulación de Jacob. ¿Por qué? Porque esto tiene Jacob, es el otro nombre de Israel. Y el pueblo de Israel también va a estar metido ahí. Recuerden que cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, estábamos hablando que va a durar 7 años. Los primeros 3 años y medio van a ser aparentemente de paz, pero cuando el anticristo se levante como el representante del diablo, entonces va a ser la guerra. Después de ser un hombre de paz, va a decir que Él es Dios y que no hay nada por encima de Él, y que todo el que quiera hacer una oración tiene que hacérsela a Él, que todo el que quiera cantar una canción tiene que hacérsela a Él, que todo el que quiera dar ofrenda tiene que dársela a Él, porque Él es Dios. Eso es lo que Él va a decir. Y cuando los cristianos que se conviertan ahí, no los que eran cristianos tibios, eso el Espíritu Santo no va a permitir que lo acepten. Los nuevos cristianos, cuando se den cuenta que el anticristo no es Dios, ellos van a decir: no, ese no es Dios. Nosotros solamente adoramos a Dios. ¿Qué va a hacer el diablo? Jesucristo dice: los perseguirán y los llevarán a las sinagogas. Eso va a ocurrir en los primeros 3 años y medio. Pero en los otros 3 años y medio ya no va a ser en las sinagogas. El gobierno va a decretar una guerra. Tienen que matar a todo cristiano, porque esos cristianos no adoran a Dios. ¿Y quién es Dios? El que está centrado en el trono. Por eso Daniel lo llama la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque el diablo se va a sentar en el trono de Dios, que dicen que va a ser el tercer templo, que lo van a hacer nuevamente los israelitas, y se va a sentar y va a decir que Él es Dios. Y va a comenzar toda la gente, y dice la Biblia que van a pensar que el que los esté matando le está haciendo un favor a Dios. Porque en ese momento para ellos el diablo va a ser Dios. El anticristo va a estar ahí y tienen que adorarlo. Cuando Él se levante, ahí viene la persecución. Entonces ya no se va a llamar la tribulación, sino la gran tribulación. Tribulación en el griego están diciendo que es una época bien terrible y va a durar 7 años. Lo dice Daniel, lo dice Apocalipsis también. Entonces, en esa segunda etapa, cuando esa segunda etapa se dé, es cuando va a venir la ira de Dios. En otras ocasiones la ira de Dios ha estado actuando, pero solamente sobre un pueblo, solamente en un momento. Por ejemplo, con Sodoma y Gomorra. Estaba Dios tan cansado de tanta perversión
que mandó fuego y los quemó a todos, los sepultó con lava. Eso fue parte de la ira de Dios, pero esa no es esta ira de Dios. Dice que nunca ha habido un castigo tan grande como ese que se va a dar en ese momento. La gente va a querer matarse, se darán tiros y no van a morir, porque tienen que vivir todo eso, dice la Biblia. Entonces, cuando Sodoma y Gomorra, ¿por qué pasó en Sodoma y Gomorra eso? Si ustedes miran, llegaron unos ángeles a buscar a Lot y querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Era tan pervertido el pueblo que eran homosexuales. Salieron corriendo y le tocaron a Lot. Sabemos que tienen, entréganos, que queremos estar con ellos. El tipo dijo, no, con mis hijas que son jóvenes y bonitas, no, los queremos a ellos. ¿Cómo sería la homosexualidad de ese tiempo? La gente está viviendo igual, pero ya no se le puede decir así, porque ahora ellos tienen otra identidad de género. Al que dice esto lo pueden meter preso, pero es que el que dice esto no soy yo, no es el predicador, no es el pastor, es la Biblia. Que metan preso a Dios porque Él es el que lo está diciendo. Entonces, había tanta maldad que Dios tuvo que hacer lo que se llama la ira de Dios, pero esta va a ser la verdadera y principal ira de Dios, día de venganza, gran tribulación. Y ahí es cuando en el regreso de Cristo se va a dar todo esto a la tierra. Jesucristo, vamos al libro de Mateo 5. Es lo que se llama del 1 al 12, es lo que se llama el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte tiene algo importante porque va con Apocalipsis. Entonces, vamos al libro de Mateo. Recuerden que muchas personas participaron de esto, pero un solo Espíritu Santo, así que todo va encadenado. Jesucristo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando todo esto pase, ya la iglesia no va a estar acá. Esto va a pasar con los que hayan aceptado a Jesucristo. Pero aquí no parece tan duro el panorama, porque esto va a pasar solamente en los primeros 3 años y medio. Los van a perseguir, van a hablar mal de ellos, los van a vituperar. Eso es en los años que para el mundo es paz, para ellos van a comenzar a hablar mal de ellos. Pero vamos a Mateo 24. Lleva por título Señales antes del fin. Antes del fin quiere decir antes que venga el día de Jehová. 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, apareciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cuando nosotros veamos que mucha gente se levanta diciendo que son Cristo y nos demos cuenta que son falsos profetas, esas son señales de antes del fin. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estos primeros 3 años y medio él lo llama principio de dolores. ¿Qué quiere decir principio de dolores? Cuando una mujer va a tener un parto, desde la semana 32, hay unas contracciones que le llaman como de Braxton Hill. Una mujer comienza a tener pequeñas contracciones, pero eso no quiere decir que viene el parto. Simplemente el útero se está preparando, pero tienen contracciones. Ella viene pariendo en la semana 37, 38, 39, pero en la 32 comienza a tener principio de dolores. Esto que Mateo, porque el Espíritu Santo también se lo revela a Mateo, y Mateo ve lo que está pasando, que viene ese día, y Mateo dice, se llama principio de dolores. Jesucristo allá lo habló como tiempo de aflicción y gran tribulación. Pero esta primera etapa Mateo le llama principio de dolores. O sea que cuando haya terremotos, cuando haya hambres, guerra y rumores de guerra, todavía no viene, eso es el comienzo. Entonces os entregarán a la tribulación, que son los primeros 3 años y medio, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que muchos cristianos los van a perseguir, como en las películas esas que muestran, donde hay un día que para que la gente descargue su ira, como que dejaban que todos se mataran. Lo mismo pasa aquí, la gente va a pensar que es un deporte matar a un cristiano y a alguien de Israel. Y los cristianos saldrán huyendo y corriendo. Por eso Jesucristo dice, ay de ustedes si eso pasa en invierno. ¿Saben lo que es tener que esconderse en el invierno? Ay de ustedes las que tengan mujeres, bebés que tengan que alimentarlo. Ay de ustedes las que tengan bebés recién nacidos. El que se le quede la capa no se devuelva porque los van a perseguir. Ya Jesucristo está advirtiendo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Cuál es la abominación desoladora? Cuando en el trono de Dios, que es el trono que haga el pueblo de Israel, el templo que hagan para Dios, y el diablo entre diciendo que él es Dios y se siente, esa es la abominación desoladora. Y él dice, cuando ustedes vean eso, ahí sí, ahí comenzó el problema, agárrense. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. O sea que si Dios no permite, la idea es que ninguno de nosotros vea esto. Porque el que vea esto, ya habrá ocurrido el rapto. Ya la iglesia no va a estar y va a venir la persecución. Y el día que alguien vea que alguien se sentó en el pueblo, en el templo de Israel, comiencen a contar, porque se acabó el tiempo de gracia y se levantó el anticristo. Mas hay de los que estén encinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Lo que al principio se dijo tribulación, aquí se llama gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea que en toda la historia de la tierra nunca se va a dar un castigo tan grande como este. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mucha gente dice, ya los días son más cortos, ya los días no alcanzan. Porque el Señor dice que por causa de los escogidos son más corticos. Eso no se puede entender, esa no es la exégesis de eso. ¿Cómo se entiende esto? Que si no fueran 7 años que durara la tribulación, todo el mundo se acabaría. Pero como lo más terrible dura 3 años y medio, eso equivale a 42 meses, que son 1260 días. Si eso durara más tiempo, todo el mundo moriría. No se salvaría ni un cristiano. Entonces dice, hasta ahí. Porque si fuera más de eso, si no fueran acortados, hasta ahí llegó eso.
Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. ¿Qué quiere decir todo esto? Para los cristianos que se formen en esa época, el anticristo va a dar una orden. En todas partes tienen que perseguirlos. El propio gobierno va a formar parte de eso. La propia iglesia, que se le llama la gran ramera, donde se unen todas las religiones en una sola, cuyo Dios va a ser el anticristo, van a perseguir a los cristianos. Los cristianos que estén huyendo tienen que esconderse donde puedan. Y si la gente le dice, mira, allá en el desierto está Cristo, asómate. Dice que no se asomen porque es mentira. Porque ese es el anticristo poniendo trampa. Mira que por allá está Cristo, asómate. Porque si salen los matan. Ellos tienen que estar escondidos hasta que Cristo aparezca y los salve. Pero ¿cómo van a saber que Cristo llega? Nadie va a tener que anunciarlo. Porque así como sale el relámpago del oriente y se ve en el occidente, así todo el mundo va a ver en el cielo la venida de Cristo. Y los que estén vivos en el momento en que Cristo venga, digan, se acabó el problema porque ya Él vino a dar justicia. Pero la mayoría los van a matar de parte del anticristo. Entonces, esta segunda mitad, en el momento en que Cristo venga, se llama la ira de Dios o la venganza de Dios. Y eso es lo que marca el regreso de Jesucristo. Recuerden que la venida de Cristo se representa con un parto. Los primeros 3 años y medio se llaman principio de dolores. Pero cuando Él venga, ya no es que van a ser un niño, sino que el rey va a llegar de regreso. Entonces, los primeros 3 años y medio se llaman principio de dolores y estos se llaman tiempo de dolores o gran tribulación. El principio de dolores lo vimos en Mateo 24:8 y la gran tribulación en Mateo 24:21. Lucas también vio eso, pero Lucas no le llamó gran tribulación, sino días de venganza. Para el que quiera anotar, está en el capítulo 21, versículo 22 de Lucas. Ahora, ya estamos casi para finalizar lo de hoy porque nos vamos a llevar varias prédicas hablando de esto. Cuando estábamos en Apocalipsis al principio y había unas almas que estaban pidiendo venganza, eso es lo que se llama el quinto sello. Los invito a comenzar a leer sobre los sellos, sobre las copas, sobre las trompetas. Hay un libro que está enrollado, un rollo. En ese rollo está la potestad que tiene Dios sobre toda la tierra. Y en ese rollo se va a dar toda la historia de la tierra. Cada vez, y ese rollo tiene puestos 7 sellos. Como cuando los reyes antes mandaban una carta y tenían un anillo. Y en la carta ponían algo de cera y ponían un anillo caliente y dejaba la figura ahí. Este rollo que está hablando de la historia de nosotros y de la tierra tiene 7 sellos. Cada vez que van desenrollando se va rompiendo un sello. Cuando se rompen los primeros 4 sellos, están en los primeros 3 años y medio. Cuando se rompa el quinto sello, coge parte de los 3 años y medio y pasa a los otros 3 años y medio. Ese quinto sello comienza en los primeros 3 años, como le dije. Pero en el momento en que se rompa el quinto, ahí es cuando viene Dios. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo también le mostró cómo iba a hacer eso. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. La palabra del Señor dice, hablando a través del apóstol Pablo, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. 2 de Tesalonicenses 1:5, por el cual asimismo padecéis. Más adelante dice, porque el justo
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, que a todos los que nos han hecho daño, Dios les va en ese día a pagar, y el apóstol Pablo también lo pudo ver. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición en el infierno. Es eso, pena de eterna perdición. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, viene un día de venganza. El apóstol Pedro también, el Espíritu Santo le mostró, segunda de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Dice que caerán estrellas del cielo. Muchos pecadores, muchos incrédulos piensan que Cristo no viene. Así me decía un compañero, yo creía en Cristo, pero ya no viene. ¿Por qué pasa eso? Segunda de Pedro 3:9. Vamos a devolvernos al versículo anterior. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos está dando tiempo, que el Señor nos está diciendo, todavía tienen tiempo, todavía están a tiempo. Recuerden que Noé demoró predicando muchos años, y cuando comenzó el diluvio la gente corrió, ni siquiera Noé cerró la puerta, dice que Dios mismo cerró la puerta y no dejó entrar a nadie. Cuando nosotros vemos la parábola de las vírgenes insensatas, quisieron entrar y el Señor mismo cerró la puerta, no los dejó entrar. En este momento la puerta está abierta. Ninguno de ustedes puede dejar que el día de hoy se acabe sin aceptar a Jesucristo si no lo ha hecho. Ninguno que nos esté viendo por la señal de televisión puede dejar pasar el día de hoy sin aceptar a Cristo, porque no sabemos en qué momento alguien va a morir y ya no va a tener tiempo. O que el Señor se lleve su iglesia. Entonces, Apocalipsis 10. Volvemos a Apocalipsis, al capítulo 10, versículo 9. Esto lo está diciendo el profeta, el apóstol Juan. Está diciendo en Apocalipsis todo lo que le va a pasar porque él vio ese libro. Y dice, me dijo, toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero entre tu boca será dulce como la miel. ¿Qué quiere decir eso? Que para las personas que son justas, cuando nosotros veamos que Dios está matando a los injustos, por un lado nos alegramos de la justicia, pero nos va a entristecer ver que se están desapareciendo las personas, que Dios está destruyendo a esa gente. Por eso el juicio es amargo y es dulce. Dulce cuando acabe la maldad, cuando acabe la impiedad, pero es amargo cuando los impíos se han destruido, los que nos quieren hacer daño, los que nos hacen maldad, los que despreciaron el evangelio, todos los que nos desprecian cuando le compartimos de Dios, dice que serán destruidos y eso nos va a doler. Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban lo estaban matando con piedras, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando Pablo veía que los judíos no aceptaban a Cristo, él decía, me gustaría ser anatema por la salvación de mis compatriotas los judíos. Entonces, Pablo nos dice algo importante, que nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Mucha gente dice, no, pero que yo estoy en el ministerio de alabanza. No, yo estoy en el ministerio de evangelización. No, yo estoy en el ministerio de cualquiera. No, el principal ministerio que Dios nos ha dado se llama reconciliación. Reconciliar a las personas con Cristo. Mira, tú has pecado, tú eres ladrón, tú eres prostituta, tú eres lo que tú quieras. Pero Dios perdona eso a través de Cristo. Esa muerte de Cristo pagó todas tus penas si tú lo aceptas. Te invito a que aceptes a Jesucristo. Eso es a lo que somos llamados, al ministerio de la reconciliación. El mismo apóstol Pablo dijo, os rogamos que se reconcilien con Dios antes de que esta retribución caiga, o sea, el castigo. O sea, que tenemos que decirles a las personas, antes que Dios te castigue, ponte a cuentas con Él. El mismo David, que hizo parte de los salmos imprecatorios, Señor, haz venganza. Cuando tuvo a Saúl 2 veces lo perdonó también.
No quiso usar él venganza, pero sí que Dios lo haga. En el libro de Hechos 17:31 dice, Dios juzgará al mundo por medio de un varón, Jesucristo. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está refiriéndose al día de la ira de Dios, el día de la venganza de Dios. ¿Y cómo Dios la va a hacer? A través de Cristo. Entonces, tenemos que recordar que estábamos hablando de los 7 sellos. Y cuando estamos en Apocalipsis 6, estamos en el 5.º sello. Cada sello tiene algo que se llama la fuerza. El primer sello tiene una fuerza que es la paz. El anticristo va a hacer una paz y todo el mundo lo va a adorar. Segundo sello viene la guerra. Él se va a levantar como un Dios destruyendo todo lo que se le oponga. El tercer sello es el hambre, va a morir mucha gente. El cuarto sello es el caballo amarillo, habla de pestilencia. Con todos estos sellos va a morir la 4ª parte de la población mundial. Si en ese momento hubiera 8.000 personas, 2.000 personas se morirían en ese mismo momento con ese caballo y con esa hambre. 2.000 personas morirían en un momento, la 4ª parte de la humanidad. Y aún así la gente no va a querer aceptar a Dios. Pero la fuerza del 5.º sello, algunos teólogos dicen que es la venganza, se llama la venganza de Dios. Otros teólogos dicen que es la oración, porque la oración que estos hombres tienen son los que le están diciendo a Dios que clame. Nosotros diríamos, pero es que Dios no se va a mover por la oración de alguien. Recuerde que la oración de estas personas está hecha por personas santas. Todo el que está en el cielo es santo. Y toda oración que se haga en el cielo es dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, estos hombres son tan santos que Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Lo dice Santiago, la oración eficaz del justo. ¿Qué más justo que esos hombres que están en el cielo? Pecadores los que están acá abajo, pero allá arriba todos son santos. Y si esos hombres están diciendo, Señor, haz venganza por nosotros. Entonces, vamos a suspender aquí. Esto es un tema muy interesante. Vamos a pedirle a Dios que nos dé dirección, que nos dé discernimiento para entender estas palabras. No se conforme con lo que yo le he dicho. Nadie debe conformarse por lo que yo le he dicho. Vayan ustedes a la Biblia, que es la palabra de Dios. Vayan ustedes y pídanle dirección al Espíritu Santo en oración sobre estas palabras.